Hermanos y amigos, muy buenos días. Hoy es domingo. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Que el Señor los bendiga ricamente. Gracias por acompañarme este día. Como no nos podemos congregar por lo de la cuarentena, estamos aquí congregándonos a través de este medio. Y le doy gracias al Señor y a ustedes que hemos tenido éxito con este sistema, este proceso, para que todos avancemos espiritualmente. Yo también, porque yo tengo que preparar los devocionales primero, ¿verdad? Entonces también yo me estoy alimentando espiritualmente también. Hoy es el devocional número 150. No lo puedo creer, hermanos, pero el Señor es fiel y vamos a seguir adelante. El tema de hoy, hermanos, se encuentra en el libro de los Salmos, el Salmo 138, y voy a hablar de la santa palabra de Dios, la santa palabra de Dios. El devocional de mañana también, más o menos, tiene que ver con nuestro conocimiento de la palabra del Señor. Pero quiero hablar con ustedes en este momento para que ustedes entiendan la perspectiva que el Señor tiene respecto a su palabra. Porque, hermanos, si la Biblia dice que los cristianos debemos tener la mente de Cristo, entonces debemos tener el mismo concepto respecto a la palabra del Señor que el Señor tiene. Porque cuando yo estaba estudiando en el seminario para ser pastor, ¿verdad? El predicador en un culto habló de este versículo y siempre desde ese momento me ha llamado la atención. El Salmo 138, versículo 2, la segunda parte dice así: porque has engrandecido tu nombre, hablando, el salmista hablando del Señor, el salmista es David, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Hermanos, el Señor habla de la importancia de tener un buen testimonio respecto a cómo nosotros cumplimos nuestra palabra, cosas así, pero el Señor también estima tanto su palabra que le es imposible violarla, le es imposible anularla, le es imposible cancelarla, le es imposible cambiarla. Hermanos, la palabra de Dios, algo estimado en gran manera en el corazón y en la mente de Dios, ¿verdad? Si nosotros tenemos la mente de Cristo, como la Biblia dice que debemos vivir, entonces es necesario que estimemos la palabra de Dios. Realmente el tema de hoy se conecta con el de mañana porque voy a hablar mañana de la importancia de entender y conocer más de la palabra del Señor. Pero hoy yo quiero tratar de hablar de cómo el Señor estima su nombre. No sé si ustedes han leído el libro de Jeremías, por ejemplo, pero cuando Jeremías andaba predicando, él también estaba componiendo, ¿verdad? El libro que lleva su nombre, ¿verdad? Él estaba hablando con el rey del país, hablando con él en contra del pecado y también criticando la corrupción de parte del rey. El rey mandó quemar la palabra del Señor que Jeremías estaba preparando, porque él no quería escuchar el mensaje. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, hermanos, arroja luz sobre nuestro pecado. Entonces, ¿qué pasó? Le agarraron a Jeremías la palabra del Señor que él estaba preparando y la echaron al fuego, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Tal vez ustedes se preguntan, ¿cómo es posible que tengamos el libro de Jeremías en la Biblia si el rey lo había destruido? ¿Qué pasó? El Señor también le había dicho a Jeremías de nuevo que él volviera a componer las escrituras que el Señor quería que él compusiera. Entonces, cuando estudiamos la palabra del Señor, no solo observamos cómo el Señor estima su palabra, pero también vemos cómo el Señor ha preservado su palabra. Y también en el libro de Apocalipsis, Dios dice que las personas que eliminan palabras de la Biblia o que adulteran las palabras de la Biblia van a experimentar un gran castigo de parte del Señor. El Señor quiere que aceptemos y que ordenemos nuestras vidas en los preceptos de la palabra. El Señor prohíbe rotundamente, tajantemente, que nosotros adulteremos o que eliminemos la palabra del Señor. Hay traducciones, hermanos, de la Biblia
traducciones modernas que han eliminado o que han cambiado ciertos versículos, hermanos. Tales personas, hermanos, les digo, tales personas que realizan actividades así respecto a la palabra van a tener que rendirle cuentas al Señor, y en ese momento no va a ser una situación bonita o placentera para las personas que adulteran la palabra del Señor. Dios estima su palabra. Para el Señor, la palabra del Señor le importa más de lo que le importa su propio nombre. Entonces, hermanos, si el Señor tiene tal perspectiva, y si nosotros supuestamente tenemos la mente del Señor, que es algo que tenemos que cultivar, no tenemos la mente del Señor automáticamente, digamos, nosotros debemos buscar aprender lo más que podamos de la palabra del Señor, hermanos. Entonces, como les he dicho antes, les voy a repetir algo. Para el cristiano es muy importante que nos alimentemos en la palabra, ¿verdad? Día tras día. La Biblia habla de la importancia de renovarnos a nosotros de día en día, renovando al hombre interior. Dios no se preocupa por el exterior. Dios se preocupa por lo interior, el fuero interino. Nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad entonces de pasar tiempo de calidad en la palabra del Señor. Y no solo eso, tenemos que aceptar todo lo que diga hasta cuando la palabra del Señor habla mal de nuestros planes, de nuestros deseos, de nuestras concupiscencias o algo así. Es importante que desarrollemos un respeto profundísimo a la palabra del Señor. Y también es importante que nosotros desarrollemos un conocimiento completo de sus preceptos, que va a ser el tema de mañana. Entonces, otra vez les voy a sugerir que ustedes dediquen 10, 15 minutos a diario para pasar tiempo en la palabra. La hora no importa, en la mañana, en la tarde, en la noche, a medianoche cuando ustedes no pueden dormir o algo así. Es importante que pasen tiempo en la palabra. Les voy a decir algo, hermanos, tal vez no les va a gustar, y no es mi deseo ni es mi propósito ofender a nadie. Pero tanto aquí en nuestra iglesia como en otras iglesias donde yo he predicado o donde otro pastor ha predicado, a veces las personas revelan una gran ignorancia, digamos, de la palabra del Señor. Hermanos, cuando yo utilizo la palabra ignorancia, no es un insulto, solo la ignorancia realmente se refiere a una falta de conocimiento o una falta de entendimiento. Hay tantos cristianos que saben tantas cosas y que entienden tantas cosas de varios asuntos, pero tienen un conocimiento muy limitado de la palabra del Señor. Si el Señor estima su palabra tanto, nosotros debemos estimar la palabra del Señor también, ¿verdad? Los valores del Señor, las perspectivas del Señor deberían ser los nuestros. Los valores del Señor los debemos incorporar a nuestra vida. Debemos tener las mismas perspectivas que el Señor posee, hermanos, para que podamos andar con Él exitosamente día tras día, avanzando en nuestra fe. Si nosotros no pasamos tiempo en la Biblia, es imposible que avancemos espiritualmente. No quiero que ustedes cuenten con los devocionales para que ustedes avancen espiritualmente. Es mi deseo para ayudarlos a ustedes, pero realmente ustedes avanzan más cuando ustedes pasan tiempo en la palabra. La cosa que más estima el Señor, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál es su actitud respecto a la palabra del Señor? ¿Ustedes realmente la aman? ¿Ustedes hacen en su vida la prioridad de pasar tiempo en la palabra y no leyendo como a la carrera, pero leyendo con detenimiento, con atención, preguntándole al Señor, Señor, ¿cuál es la lección que tú tienes para mí hoy? Mientras yo paso tiempo en su palabra, yo quiero avanzar, yo quiero aprender. Ayúdame, Señor. Alumbre mi mente,
abra mi corazón, Señor. Abra mi corazón, Señor. Te pido que me ayudes porque yo quiero lograr lo que es la similitud de Cristo, lo que es imposible si no estamos pasando tiempo en la palabra. Los de ustedes que no estén pasando tiempo de calidad en la palabra, realmente se están privando de una gran bendición, ¿verdad? Job dijo que la palabra de Dios le importaba más de lo que le importaba su propia comida. Ojalá, hermanos, que todos tuviéramos la misma actitud. Estimen la palabra, honren la palabra, aprendan de la palabra, avancen más allá de lo básico para que el Señor pueda desencadenar su poder en su vida. Porque el Señor utiliza su palabra para guiarnos, para corregirnos, para enseñarnos, para instruirnos, para cambiarnos, para transformarnos. La palabra del Señor no es un libro cualquiera. La palabra del Señor impacta nuestra vida hasta lo máximo si es que permitimos que el Señor la utilice en nuestra vida. Es mi mensaje para ustedes hoy, ¿verdad? Y recuerden, el tema de la Biblia que es Jesucristo. La salvación del alma humana efectuada por el sacrificio de Jesucristo sobre la cruz del Calvario. Oremos, te doy gracias, Señor, por este día. Te pido, Señor, que utilices este mensaje de hoy, Señor, para fortalecernos, que todos, Señor, tomemos en serio la responsabilidad, Señor, de estimar y leer y aprender y aplicar tu palabra. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Wow, el tiempo ha pasado bien rápido. Hoy, hermanos, que el Señor los bendiga ricamente. Si Dios quiere, vamos a estar aquí de nuevo mañana. Bendiciones y gracias por su atención hoy.